¿Es sostenible la suba de la bolsa americana tras la aprobación del techo de la deuda? Bienvenidos. Soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. Creemos que la suba del mercado americano, en definitiva, no es sostenible. Tuve la oportunidad de participar en los 50 años del CMT, reuniéndonos con expertos con más de 40 años del mercado financiero en Wall Street. Esta tesis que nosotros proyectamos respecto a una corrección bajista del mercado americano la sostienen grandes gurús financieros, de los cuales cabe mencionar Bob Prechter, Bollinger, William, Elias y entre otros. En definitiva, nuestra tesis se basa en base a la excedente de liquidez que existe hoy en el mercado, y con la aprobación del techo de la deuda, esto en definitiva está entrando en la última fase del ciclo que nosotros identificamos para que se genere esta gran caída del mercado americano. Por ende, no te puedes perder este video. Ahora vamos a ver qué nos dice la parte técnica. Tal como mencionamos, el riesgo técnico hacia el mercado americano es totalmente latente y de alta confianza. Creemos que la suba que hizo el mercado de 3.500 puntos a los precios actuales de 4.300 es un movimiento contratendencial en onda 2, por lo cual el desarrollo del onda 3, que estaría próximo a venir en los próximos meses, debería ser mínimo el tamaño de la onda 1, dando como objetivo 2.900 puntos. Por lo cual creemos que si el mercado americano perfora los mínimos de 3.500 puntos, el mercado estaría listo para alcanzar los mínimos de 2.200 puntos como un segundo objetivo, en donde el escenario tanto de recesión o estanflación en la economía americana entraría con mucha más densidad. Por otro lado, vemos los osciladores técnicos que todos están en sobreventa, indicando que ha finalizado esta corta tendencia alcista. Y de más corto plazo observamos que el S&P, en definitiva en la zona de 4.300 puntos, tenemos el 61.8 Fibonacci como un soporte importante, lo cual en definitiva nos da alta confianza en pensar de que el mercado no va a continuar subiendo. Descartamos la posibilidad que el S&P vaya a nuevos máximos. Y por todo lo contrario, vemos que si el mercado americano perfora los 4.100 puntos a la baja, estaría perdiendo 17% del índice a los mínimos de 3.500 para posteriormente alcanzar el objetivo que mencionamos de 3.174 puntos, perdiendo 25% del S&P. El techo de la deuda se aprobó en el Congreso un día antes de la famosa fecha de que Estados Unidos ingresara en incumplimiento. Las probabilidades de una suba o una pausa en la tasa de interés son cambiantes en base a la publicación de las noticias macroeconómicas. Existe una gran divergencia entre el mercado accionario y el mercado de bonos frente a los datos inflacionarios. Dentro de las noticias macroeconómicas tenemos: el dato de crecimiento de Estados Unidos del último trimestre resultó 1.3 versus 1.1 de lo esperado. La confianza del consumidor de Michigan mejoró 59.2 versus 57.7. Las órdenes de bienes durables aumentó 1.1 frente a la contracción esperada del 1%. El dato favorito de inflación de la Reserva Federal resultó 0.4 por encima de lo esperado. ADP agregó 278.000 trabajadores versus 170.000 esperados. El non-farm aumentó en 339.000 trabajadores por encima de los 180.000 esperados. Los índices de la bolsa norteamericana han tenido resultados mixtos. Por un lado, el Dow Jones con un rendimiento negativo de 3.5%, el S&P un resultado sin variación y el Nasdaq un rendimiento positivo del 8%. Esta diferencia es explicada porque el gran repunte que presentaron las empresas de inteligencia artificial, que fue liderado por la empresa Nvidia, impulsó todo el sector tecnológico, generando en definitiva esta variación y esta divergencia entre los principales índices americanos. El Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para elevar el techo de la deuda del gobierno a 31.4 billones de dólares. Se le enviará al presidente Joe Biden para que la firme, evitando un incumplimiento catastrófico. En algún momento de los próximos días, los mercados intercambiarán su última angustia por elevar el techo de la deuda por lo que siempre iba a ser el verdadero problema:
manejar cómo el Departamento del Tesoro liderado por Yellen realizará la recaudación masiva de fondos. Una vez que el presidente Joe Biden promulgue un acuerdo de techo de deuda, el Departamento del Tesoro tendrá que fondear la cuenta. Para ello, se emitirá al mercado una avalancha de letras del Tesoro a corto plazo. La forma en que esto afecte la liquidez dependerá en gran medida de quién termine comprando esos billetes. Las letras del Tesoro son deuda emitida por el gobierno de los Estados Unidos que vencen entre 4 a 52 semanas. La emisión de nuevas letras podría alcanzar 1.4 billones hasta fines del 2023, con aproximadamente 1 billón inundando el mercado antes de fines de agosto. Eso sería aproximadamente 5 veces el suministro de un periodo promedio de 3 meses en los años anteriores a la pandemia. Por supuesto, este procedimiento ya se ha realizado en años anteriores, cuando se elevó el techo de la deuda. Los enfrentamientos anteriores han obligado al Tesoro a realizar reposiciones similares, pero hay un giro en el que los participantes del mercado nunca han lidiado con uno de este tamaño, al mismo tiempo que la Reserva Federal también está reduciendo su balance. Si el Departamento del Tesoro recauda 650.000 millones para depositarlos en la Reserva Federal en los próximos 3 meses, equivaldría a un drenaje equivalente de 9.8% de 3 meses del PBI nominal. El índice PCE, que es el barómetro de la inflación preferido por la Reserva Federal, subió 0.4% en abril y el aumento anual de los precios subió 4.4% desde 4.2% del dato anterior. Tras la publicación de los datos, los operadores están valorando una mayor probabilidad de que la Fed realice otra suba de los tipos de interés en junio. Los operadores de futuros de los fondos federales ahora verían una probabilidad de 66% de que la Fed aumente la tasa 25 puntos básicos en su próxima reunión. Eso era un aumento del 47% hace un día, según la herramienta CME FedWatch. La probabilidad de que la Fed detenga las alzas en su reunión de junio cayó al 75%. A principios de la semana pasada, alrededor del 30% el viernes, según FedWatch Tool. Estas probabilidades cambiaron drásticamente el escenario de que la Reserva Federal iniciara una pausa al ciclo alcista de las tasas de interés. En este sentido, los índices bursátiles de Estados Unidos subieron el primer día de junio cuando los inversionistas aplaudieron una votación en el Congreso para suspender el techo de la deuda de Estados Unidos, mientras que las señales de una desaceleración de la presión salarial sobre la inflación se sumaron al creciente optimismo de que la Reserva Federal no subirá las tasas de interés en 2 semanas. Las acciones y los bonos están enviando señales opuestas sobre si la inflación de Estados Unidos disminuirá por sí sola, siendo esta divergencia como su mayor preocupación. A diferencia de las acciones, el mercado de bonos está anunciando que la Reserva Federal hará recortes agresivos en las tasas de interés durante los próximos años. Eso desencadenaría una recesión muy fuerte. Un grupo de analistas de JP Morgan encabezado por Marco también prefiere el efectivo a las acciones. Incluso aparte del problema de techo de deuda, mantenemos que la relación riesgo-recompensa para las acciones es pobre, dado el elevado riesgo de recesión, las valorizaciones estiradas, las altas tasas y la liquidez más ajustada, por lo cual, en definitiva, se confirma un escenario negativo para los próximos meses para la economía americana. Este mes, los analistas aumentaron la asignación de efectivo en su cartera modelo en un 2%, financiada mediante la reducción de su ponderación en acciones y bonos corporativos en un punto porcentual cada uno. En definitiva, las noticias que estamos leyendo en los principales medios como Bloomberg, MarketWatch, Investing y entre otras, las cuales denominan que la Fed ya no va a subir la tasa, que son buenas noticias para los mercados, que los billonarios ven que el mercado va a seguir subiendo, son en definitiva escenarios de techo y de cambio de inflexión. Por lo cual pensamos de que el mercado está listo estructuralmente desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva psicológica y socioeconómica para generar una caída del mercado y que en definitiva el S&P vuelva a los mínimos que alcanzó este año de 3.800 puntos, para que posteriormente, si perfora esos mínimos, vaya a la zona de 2.500 puntos el S&P, lo que provocaría una caída más del 30% del mercado.
Por lo cual, nuestra conclusión y nuestra recomendación como Washington Capital es que en definitiva los inversionistas mantengan una estrategia defensiva y se mantengan fuera del mercado de renta variable o de alto riesgo y volatilidad, protegiendo sus capitales y creando estructuras para que se proteja el patrimonio en activos refugios como el oro, T-bills y notas estructuradas. Dentro del calendario económico detectamos las siguientes noticias como factores de volatilidad de mercado, entre las cuales destacamos la tasa de inflación el martes 13, el miércoles 14 la decisión de la tasa de interés, el jueves 15 las ventas detallistas y por último el viernes 16 el sentimiento del consumidor. Síguenos y déjanos tu comentario en nuestras redes sociales, canal de Telegram y blog de gestión. Esperamos que este video sea de gran ayuda para que tomes buenas decisiones de inversión. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa.